Señora Roig, cuando quiera. Con la venia de la sala. Señor Trapero, ¿puede indicarnos el día 20 de septiembre, en el interior de la Consellería de Economía, qué tipo de agentes de los Mossos d'Esquadra, de qué tipo de áreas estuvieron presentes durante el día y la noche dentro de la Consellería? Dentro de la Consellería hubo mandos, la jefa de la BP de Xampla, sustituida después por el segundo jefe. En algún momento también estuvo el responsable de orden público, que creo que entró en algunas ocasiones. Estuvo el jefe de mediación, el intendente, bueno, no recuerdo, Xavier Pastor, perdón, más agentes de mediación. Estuvieron entre una quincena y 20, creo que más 20 que 15 agentes del área de escoltas, 20 en concreto, para hacer la cápsula. Y así que yo controle, digamos, de tener conocimiento directo aquel día desde el CECOR. Si hubo o fue entrando más gente o saliendo, no lo puedo precisar. ¿Le consta si estos agentes tuvieron interlocución con los agentes de Guardia Civil que estaban encargados del registro, tanto los de seguridad como los de la comitiva judicial? La tuvo la intendenta, la tuvo el inspector que le dio el relevo, la tuvo creo también en algún momento, ahí tengo más dudas, de si es decir, personal de mediación sí. El inspector cuando se incorporó, que ya fue tarde, hacia las 10 de la noche, no lo sé, y la tuvo también los responsables de orden público de la Brigada Móvil también, como mínimo esos. Vamos a ver, esta mañana ha comentado en algún momento el servicio de orden de la ANC. Este servicio de orden son estos voluntarios que vimos con el peto. ¿Este servicio de orden es habitual que la ANC lo organice en sus concentraciones? ¿Lo habían visto en otras ocasiones? Bueno, el servicio de orden suele ser una pauta en la inmensa mayoría de las concentraciones o manifestaciones, que son numerosas. A veces son visibles o hay entidades que lo visibilizan más con chalecos. Bueno, yo creo que en el caso de ANC, como que era una cosa habitual la organización de manifestaciones y de concentraciones, pues digamos que es una opinión muy personal, que lo deben tener un punto más profesionalizado, si se puede decir de alguna manera. Otros grupos que no suelen hacer estas concentraciones con tanta habitualidad, pues a lo mejor llevan un brazalete o llevan... Pero sí, suele ser una pauta que lo explicará con más detalle, o lo pueden explicar, no sé si está en este momento citados aquí, los responsables de mediación, que son los que trabajan con ellos. Esta es la siguiente pregunta que le iba a hacer. ¿Es habitual que los responsables de mediación tengan una interlocución con el servicio de orden, con los responsables del servicio de orden? Es su trabajo, es decir, o uno de sus trabajos, tanto detenerlo cuando se produce esa manifestación o concentración, como días antes. Es decir, el operativo policial es raro que interlocute directamente. Este área pues es producto de un cambio en el modelo de gestión del orden público que, bueno, arranca 2012-2013 a raíz de, bueno, el cuerpo policial, digamos, tiene problemas graves en la gestión del orden público, graves en el sentido de que tenemos manifestaciones y concentraciones que sí que se nos van de las manos, que hay una reacción después, es decir, que suponía una actuación de la policía, que esa actuación de la policía al final acababa en reacción más virulenta, con buena parte de los efectivos de orden público imputados, un auténtico drama, y que también estaba deslegitimando a la policía en ese sentido con una gran parte de la sociedad. Solo hay que acudir pues a los diarios de la época. Y al final hay una apuesta por un cambio de orden público donde uno de los fundamentos, digamos, en la gestión del orden público es precisamente ese área, el área de mediación y la gestión a través de ese área. Estas manifestaciones y concentraciones de los años 2012 y 2013 que menciona ahora, que dieron lugar a problemas de orden público, ¿tuvieron algo que ver con el soberanismo? ¿Con él? ¿Con el soberanismo? Bueno, es que no, esas manifestaciones no es tanto que ver, diría que en general no, pero tampoco voy a decir que nunca, porque no era tanto una cuestión de
quién organizaba las manifestaciones o quién mayoritariamente la componía, porque muchas veces eran estudiantes en su legítimo derecho de protesta. El problema no era quién era el organizador o quién ocupaba la mayor parte de la manifestación, sino quién se nos metía ahí y que al final ocasionaban graves problemas de alteraciones del orden público, que a veces eran 100, 200 personas que no tenían nada que ver con el desarrollo de aquella manifestación, con lo que se peticionaba, con las quejas que había, pero era lo que ocurría, que grupúsculos de 100 o 200 personas, independientemente de lo que de lo que motivaba aquella concentración o manifestación, acababa con una respuesta policial, pues que a veces, pues por impotencia, digamos, iba más allá de aquellas 150 o 200 personas, actuaba sobre la manifestación y a partir de ahí, pues bueno, hemos tenido jornadas, pues que no es que lo diga yo, es que lo decían los telediarios cada día y que nos estaban además, he dicho, deslegitimando porque daban una imagen de una policía violenta, que no lo éramos, pero que la gestión del orden público y los efectos de esa gestión era algo que se estaba retroalimentando y que éramos incapaces de gestionar de una manera, pues bueno, que pacificase, digamos, todas estas cuestiones. Pero respondiendo, creo que lo he hecho, no es tanto, puedo decirle que con carácter mayoritario no, pero pasaba con otras entidades, otras motivaciones de las manifestaciones, que se te metían ahí grupos de 150 o 200 personas que eran los que lo causaban. Vamos a ver, a lo largo del día en su declaración usted ha identificado dos momentos de tensión. El momento del lanzamiento de una botella de agua contra unos dos mossos del área de mediación y el momento en que se despliega el cordón de la Brimo, en que dice que hay algún momento de tensión con los manifestantes. ¿Recuerda si por franja horaria estos dos momentos se producen ya entrada la noche? El del área de mediación, o sea, el que tengo el conocimiento directo es entre que es cuando se ponen delante de la brigada móvil en la esquina. Ese lo puedo precisar porque lo estoy viendo. Ese está entre las 10 y algo, 10 y 10, 10 y 20, estamos hablando de esa hora. El de la pareja de mediación, no sé si es o poco antes o poco después, es decir, estamos hablando a lo mejor de las 9:30 a las 10 o de las 11 y poquito, no mucho más allá. De la noche, en cualquier caso. De la noche, sí. ¿Recuerda usted, porque le fuera informado en ese momento, porque haya visto imágenes, si en el episodio de los Mossos de mediación el cordón de voluntarios se alarga para interponerse entre la gente y los dos Mossos? Ese es el objetivo. Yo no lo llego a ver. Yo lo que sí veo, y lo tengo grabado, es que el grupo ese que se había interpuesto desaparecen. La conformación, muy probablemente porque era lo que estábamos pidiendo. Visualmente no lo vi. Pienso que fue así, pero yo visualmente, a través que además está grabado esto, digamos, pero no soy consciente en aquel momento de verlo, pero no sé cómo decir, no de que no los viese, sino de no tener conciencia. Tengo la conciencia clara de que desaparece el grupo, eso sí, que se estaba interponiendo. Supongo que se debió a finalizar el cordón porque había estado. Pero bueno, es tan sencillo como acudir a las imágenes. Me está contestando usted por el cordón de la Brimo. No, le estoy contestando porque es el momento al que he entendido que se refería. El cordón de la Brimo no llega a la puerta porque lo retiramos por las razones que he dicho. No, le estoy respondiendo sobre el cordón de voluntarios, que así como visualizo claramente que desaparece, que es lo que habíamos pedido, que intercediesen con esa gente, y desaparece esa gente que obstruía la línea policial. Ahora no sé si porque la visión no me daba para ver el cordón de voluntarios, no les sé precisar si se acabó. Pero de hecho lo estuvo después. Es decir, por eso le digo, es consultar las imágenes. ¿Le consta a usted, porque lo haya visto o le hayan informado, si el señor Jordi Cuixart ayudó, junto con gente de Òmnium, a que se pudiera desplegar este cordón de la Brimo? Si se interpuso también entre la gente y el cordón. Yo lo desconozco, no le sé decir. Y las imágenes que yo está viendo son en blanco y negro, son imágenes que se toman desde una altura considerable. No le sé decir el papel. Esos serán las personas que estaban trabajando allí quien lo deben decir.
respecto de las personas que estuvieron en los colegios electorales el día 30, con anterioridad al día 1, haciendo estas actividades, ¿qué tipología de gente tiene usted conocimiento que hubiera haciendo esas actividades? Conocimiento preciso no lo tengo porque yo no estuve en ningún colegio, pero bueno, lo que más o menos se ha transmitido, lo que se ha visualizado, pues familias haciendo, pues eso, generalmente actividades vinculadas, pues eso, lúdicas, pero no les sé precisar. Con carácter general creo que iba por ahí. Y una última pregunta. En todos los informes de la Comisaría General de Información que se le han preguntado a lo largo del día, estos informes de riesgo y de valoración que se hicieron a lo largo de septiembre, que hubo bastantes informes, ¿recuerda usted si en todos ellos se incluía como grupúsculos de riesgo de cara al 1 de octubre que pudieran generar tensión o problemática grupúsculos de extrema derecha? Bueno, creo que en general, tanto de extrema derecha como hay un glosario al final, y hay de extrema derecha como hay del ámbito pues del IR, que así lo conoce la Comisaría General de Información, de uno y otro espectro, digamos, ideológicos, de unos y de otros. Ninguna pregunta más, gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Mire, señor Trapero, antes de marcharse, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 708, en su párrafo segundo, dice textualmente que el presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que se declare. Usted ha declarado sobre una reunión que promueve en la que están responsables políticos, responsables de medios, vamos, de la fuerza que usted dirigía. Se habló también de la presencia del señor Castelví. La pregunta exactamente, buscando lo que el precepto establece de depurar los hechos, simplemente es una pregunta encaminada a depurar esos hechos que han sido objeto de respuesta por su parte a instancias de su letrado, es exactamente qué preocupación motiva que usted provoque o que convoque o que exprese el deseo de que esa reunión se produzca. ¿Qué mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos y qué respuesta obtiene? Exclusivamente. ¿Una reunión? ¿La reunión del 28? Sí, se ha hablado de dos reuniones, sí. Exactamente, ¿qué es lo que motiva que usted tome la iniciativa de alguna manera, de provocar ese encuentro entre responsables políticos y responsables, en este caso, de Mossos de Escuadra? La del 26, conjuntamente con otros dos mandos, que creo que esto lo he dicho, ¿no? Joan Carles Molinero y Ferran López, con el presidente de la Generalitat y el conseller. Bueno, nosotros habíamos recibido las instrucciones de Fiscalía, les estamos comentando que la pido al conseller Forn, esa reunión, porque estamos viendo pues que sigue ese posicionamiento del Gobierno de la Generalitat, y les instamos, evidentemente, que el cuerpo tiene que cumplir esas órdenes, esas directrices de la Fiscalía, y les instamos al cumplimiento de la legalidad. No salimos de esa reunión especialmente satisfechos, y la segunda ya tenía otro cariz, en el sentido de que, bueno, ya hemos recibido la orden de la juez, vemos que eso nos está parando, y hablo con los mandos, en este sentido con los dos comisarios superiores, Joan Carles Molinero y Ferran López, y les propongo de una reunión en la que la pediré al conseller Forn. Eso pasa la tarde del 27, correcto, es la orden y la Junta de Seguridad, ese sería. Porque les propongo que hay que dar una imagen de cuerpo, de dónde está la cúpula del cuerpo, para que no tengan ningún tipo de confusión. Están de acuerdo. Incorporamos también al comisario Quevedo, que no había podido venir a la anterior, y como uno de los elementos era el de seguridad, pues también decimos
creo que fue a instancia del comisario Molinero, que venga el comisario Castelví. Llamo esa tarde-noche, porque ya era tarde, al conseller Forn y le digo: conseller, no estamos, a raíz de lo del 26, no estamos bien, tenemos la necesidad de trasladar una serie de mensajes como mandos del cuerpo y le pido una reunión formal. Le pedí con la presidenta del Parlament, con el presidente de la Generalitat y con el vicepresidente. Me dijo: te diré algo en cuanto pueda, y fue a las 8 de la mañana, yo creo, muy temprano, que me dijo: será hoy, pero bueno, que me diría la hora más tarde. Cuando llegamos al Palau, porque no se me dijo antes, no acudió la presidenta del Parlament, desconozco si se lo dijeron o no se lo dijeron, y nosotros transmitíamos un mensaje, bueno, varios. Un primero, además, empecé diciendo que allí íbamos como cúpula del cuerpo y que, por tanto, esa era la posición del cuerpo de Mossos d'Esquadra, y les trasladamos una preocupación por el orden público y la seguridad ciudadana, en el sentido de que iba a haber muy probablemente 2 millones de personas en la calle y, lo que he dicho, 15.000 policías o 12.000 actuando, y que eso necesariamente iba a ocasionar, desde nuestro punto de vista, conflictos graves de orden público y de seguridad ciudadana. Les emplazamos a un cumplimiento de la legalidad, de las órdenes judiciales. Les dijimos que evidentemente nosotros las íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros. Tenía importancia para nosotros lo de la presidenta del Parlament, porque el emplazamiento al cumplimiento de la legalidad iba algo más allá que el tema del referéndum. Les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad y la Constitución, que no acompañábamos el proyecto independentista, que estábamos molestos con declaraciones que había habido de algunos de los responsables políticos. En concreto, hicimos referencia a una que había habido, la última del conseller Forn, pero especialmente una que se había dado aquella misma mañana, creo que fue aquella misma mañana, del vicepresidente Turull. Les dijimos que deberían ser conscientes de que estábamos notificados personalmente por el Tribunal Constitucional y, por tanto, eso nos estaba poniendo en una posición pues que también corríamos riesgos personales. Y creo que no me he dejado nada. Y en la exposición de Castelví, que fue después de mi primera intervención, no el informe del 28 porque no estaba ahí, pero centró el tema en que, bueno, había además de esa exposición general, algunos colegios, algunas zonas, y ahí se ubicaban algunos colegios, que creo que cifraba en unos 40, que podía haber además personas o grupos pues que tuviesen una actitud diferente de lo que se esperaba en general en la mayor parte de esos colegios donde se desarrollaba el referéndum ilegal. Bien, la defensa del señor Forn o del señor Junqueras, ¿quieren hacer alguna pregunta, algún matiz a lo que han... ¿Alguna pregunta? Pregunta? ¿Perdón? ¿Turull? Sí. ¿Quiere formular alguna pregunta a través de la... Sí, solamente un matiz, señor presidente. Yo creo que ya se lo había preguntado, pero claro, sin todo este antecedente. Una vez que he explicado todo esto, la pregunta sería si después de la exposición que ellos efectuaron a los miembros del Govern, obtuvieron a cambio alguna recriminación, reproche o directiva para orientar su actividad. ¿Obtuvieron ustedes algún tipo de directiva en contra de lo que usted acaba de comentar? Hagan el trabajo que tenga que hacer. Esa fue la respuesta del presidente Puigdemont. Señor Junqueras, la defensa del señor Junqueras.
Sí. No, sí, porque mi cliente me informa que no había realizado ninguna manifestación en días previos y era simplemente si podía aclarar en qué medio, en qué lugar y el contenido de esas declaraciones que se le atribuyen al señor Turull. ¿Usted ha hablado del señor Turull? Creo recordar, lo creo y bueno, pienso que fue así. No sé, porque yo no las había oído, pero se hizo alusión a unas declaraciones que había habido del conseller Turull. Puedo equivocarme. Desde luego no eran solo las de Forn, eso seguro. Yo tengo en mi memoria que se referían al conseller Turull. Si me equivoco, le pido disculpas. Pero en mi memoria creo que se nombró al conseller Turull. Pues nada, puede usted marcharse. Muchísimas gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós. Vamos a ver. 3 de los testigos que estaban propuestos para esta tarde, estamos hablando de los señores José María Llobé, Santiago Vidal y Carles Viver, han hecho una comparecencia en la que manifiestan su intención de no declarar y debido precisamente a la condición de investigados en otros procedimientos, con lo cual, para evitar su presencia, su comparecencia, en definitiva su identificación, que ya está suficientemente acreditada, vamos a prescindir de su testimonio. Quedan el que entonces era subsecretario del Ministerio de Hacienda, don Felipe Martínez, y don David Badal. El tema es el siguiente. La declaración de don Felipe Martínez, sin que esto se interprete como una cortapisa para ninguna de las partes, ni acusaciones ni defensas, hace un cálculo de que pudiéramos, en fin, el interrogatorio de las acusaciones y la defensa podría no extenderse más de 45 minutos, porque si se extiende más tenemos que cortar. El señor Badaljosa yo no es testigo del Ministerio Fiscal. La del señor Martínez Rico sí, y yo creo que podría durar entre 30 y 45 minutos, sí. Pero 30 y 45 minutos su intervención. Bueno, pues 25 a 30. No, lo dejamos y quedan ustedes. Es que este señor vive en Londres. Sí, sí. Pero el problema que tenemos es que los interrogatorios duran lo que duran. Y si no, en fin, hay veces que estas disfunciones evitan situaciones como la de ayer, en que a las 10:30 de la mañana habíamos terminado. La defensa a lo mejor puede hacer una estimación. No, queda suspendido y nos vemos el martes a las 9:30. Abandonen la sala, por favor. No, tenemos al otro testigo, al señor Badal, que va a ser muy breve y que ese sí lo podríamos hacer. ¿Usted asegura que va a ser muy breve su interrogatorio? En menos de 45 minutos, seguro. ¿Pero el suyo? No, yo creo que todos. Creo que todos porque Miren, este señor comparece por una cuestión muy concreta. Quedamos emplazados para el martes a las 9:30. Habíamos interrumpido el examen del testigo en las preguntas de la Acción Popular. Cuando quiera, por favor. Muchas gracias. Con la venia del excelentísimo señor presidente de la Sala. Mire, estábamos hablando en el momento de la introducción sobre el dispositivo que usted ha denominado gubernamental, Ágora. Yo le preguntaba exactamente cuál era ese objetivo. Y le reitero la pregunta. ¿Cuál era el objetivo que tenía el dispositivo gubernamental Ágora? Pues con respecto al 1 de octubre. Con respecto al el dispositivo Ágora es un dispositivo de seguridad para dar seguridad, digamos, a todo ante unos momentos que Cataluña está en un momento de conflictividad, de movimientos sociales que apuntan en una dirección, otros que apuntan en otro, y que eso está derivando en algunos incidentes, porque es así, y en previsión y en prevención de tales, es un dispositivo para dar respuesta
a ello y para tener, evidentemente, un control más directo de la policía y de los órganos de gestión de la policía de todo lo que está ocurriendo. Se lo pregunto más concreto. El dispositivo Ágora, con respecto al referéndum convocado para el 1 de octubre, ¿tenía como objetivo facilitar la celebración del referéndum o impedirlo? Por supuesto que no tiene ninguna intención de facilitar el referéndum y impedirlo venía dado por las órdenes judiciales que recibimos. No tiene nada que ver el dispositivo Ágora con eso, nada, con el cumplimiento de la orden judicial. Usted recuerda que el 14 de julio hubo un cambio en la Consejería de Interior, pasando del señor Llané al señor Font. ¿Usted conoce los motivos que provocaron ese cambio? Yo personalmente no, lo que puedo haber leído por la prensa. ¿Qué conocimiento tiene usted de las razones que llevaron a ese cambio? Lo que puedo haber leído por la prensa. ¿Y qué recuerda haber leído por la prensa? Bueno, vamos a ver. Retiro la pregunta, señor presidente. ¿Recuerda usted el documento elaborado por la Comisaría General de Información de 8 de septiembre denominado Valoración Estratégica Ámbitos de Interior ante el proceso soberanista? Concretamente recordar su contenido no. Entiendo que es una serie de documentos que hacía la Comisaría General, sí, en la que valoraba esos diversos escenarios. Se recibían, sí. ¿Y usted recuerda si en esos escenarios uno de ellos era que ante las suspensiones de las distintas leyes por parte del Tribunal Constitucional se preveía una respuesta agitativa y combativa? Si lo pone, pues... ¿Pero usted lo recuerda? Yo no recuerdo ahora concretamente eso, pero si lo pone es que los analistas de la Comisaría de Información valoraban que podía ser un escenario posible, una opción, algo que pudiera suceder, sí. Bien. Usted informó directamente a sus jefes políticos, es decir, al consejero Forn, de los distintos informes de inteligencia derivados de las solicitudes de Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia? De los informes de inteligencia. No le entiendo la pregunta. Si Usted trasladaba al señor Forn los diferentes informes de inteligencia derivados de las instrucciones que había recibido por parte de la Fiscalía o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es que las instrucciones de la Fiscalía... los informes. Presidente, con la venia. Diga. Es que la pregunta parte de una aseveración errónea, que es que los informes de inteligencia tengan algo que ver con las instrucciones de Fiscalía. Sí. Yo por eso le voy a responder. Es decir, las órdenes de Fiscalía... Apriete el micrófono, por favor. No tiene ninguna vinculación con informes de inteligencia. No nos ordenaban informes de inteligencia, nos ordenaban hacer una serie de cosas. Pues son cosas, digamos, que no tienen relación. La pregunta tiene dos elementos que no tienen relación. Le reformulo la pregunta. Los diferentes informes que desde la Comisaría General de Información le llegaban a usted, ¿los ponía en conocimiento de la Fiscalía o antes lo ponía en conocimiento del consejero Forn? De la Fiscalía no, porque nunca se nos pidió por parte de la Fiscalía. Son informes de valoración, no sé, ahora no me sale la palabra, como de situación, de posibilidades. Nunca se habló en la Fiscalía de que ese tipo de informes, que además lo hacen todas las policías, fueran de interés para la Fiscalía. Esos informes se ponían en común, en todo caso, en la pero lo debería explicar. Sé porque me ha hecho alguna referencia en su momento, pero lo debe explicar el Comisario General de Información. Se ponían en conjunto en el marco de la Comisión de Información con los otros dos cuerpos policiales, pero eso no se trasladaba a la Fiscalía porque tenía poco sentido. He entendido también que me preguntaba a los políticos, sí, no todos, pero sí, algunos de ellos. ¿A cuáles? ¿Perdón? ¿A cuáles? Ha dicho no a todos, yo le pregunto ¿a cuáles? No todos. Ah, que no todos los informes. No todos los informes, algunos. No recuerdo cuáles concretamente, pero sí, los que se consideran importantes, sí, evidentemente el órgano político
ha de estar informado de ese tipo de eventualidad, de posibilidades, y lo hacíamos. Es más, los enviaba yo porque ahí había habido un cambio. Es decir, el conseller Jané era una persona que quería toda la información, todos los informes, y cuando entra Forn es al revés, es mínimo de información, y antes al conseller y al director se le enviaban directamente de la comisaría de información, y eso deja de ser así porque el conseller Forn era una persona que decía, si hay algo relevante me lo enviáis, pero si no, no quería que se le llenase de información ni desde la sala ni desde la Comisaría General de Información. ¿Usted asistió a alguna de las reuniones de coordinación con el coronel Pérez de los Cobos? Estoy pensando el día 23, el día 25 y el día, creo, 27, y tengo dudas sobre el día 21 también. ¿Usted recuerda haber manifestado en alguna de esas reuniones que los acuerdos de coordinación entre Guardia Civil, Policía Nacional y los mozos, con lo que respecta al cuerpo de los mozos, debían ser aprobadas antes por el Departamento de Interior del señor Forn? No, ¿No recuerda haber manifestado esa posición? En esos términos creo que no lo recuerdo. En esos términos no. ¿Y en otros términos? Sí, yo sí que le pido a la Fiscalía, en el momento que aparece esa figura como coordinador, y que yo, no sé si equivocadamente o no, pero veía como que era un órgano más de tipo político, él decía técnico, pero no un mando operativo. Sí que le pedí al fiscal de que, bueno, aparte de que yo entendía que de aquella designación pues debía ser por escrito, aparte de también plantearle alguna otra fórmula posible de coordinación entre operativos, porque habíamos estado toda la vida funcionando de esa manera, pero sí que le dije que consideraba que eso se debía comunicar a la Consejería, pero no por parte de la Fiscalía. Yo no planteé por parte de la Fiscalía. No, yo le he preguntado por parte suya. Que pensaba que el Ministerio lo debía comunicar, pero nada más. ¿Usted consideraba que seguía teniendo el mando de los mozos? ¿Quién? Usted. Dentro de esa coordinación, usted seguía siendo el mando de los mozos. El mando policial, se entiende, no político. Sí, eso sí. Sí, y el señor Pérez de los Cobos tenía una labor meramente de coordinación. Bueno, de coordinación. Tenía una labor de coordinación, sí, y de supervisión, sí. Pero el mando de los mozos, insisto, era suyo. Las órdenes sobre los mozos concretos, sí, mío y de toda la estructura de mando. ¿Recuerda usted que el 22 de septiembre agentes de información de la Comisaría General de Información del Cuerpo de los Mozos de Escuadra supieron que varios miembros de ANC retiraban material electoral antes que llevasen a cabo las actuaciones de la Guardia Civil? Recordarlo, no. Le puedo decir, pero bueno, no sé qué valor tiene, que lo he visto a posteriori en las diligencias, sí, y que a mí me lo comunican el 23, creo que es. Y cuando tiene usted ese conocimiento, ¿ordena llevar a cabo algún tipo de investigación con respecto a ANC? Hombre, si a mí me dan conocimiento al día siguiente de unos hechos que han pasado 1 o 2 días antes, no sé si yo debo ordenar nada. La Comisaría General de Información sabe lo que tiene que hacer. Si aquel día entendía que aquello tenía algún tipo de relevancia, pues hubiese actuado. No lo sé, yo no puedo dar respuesta de qué hizo la Comisaría General de Información. Por lo que a mí refiere, tuve conocimiento a posteriori. Eso es así. ¿Recuerda usted que el 23 de septiembre se emitiese un comunicado interno a todos los mozos, a todos los agentes del Cuerpo de Mozos de Escuadra, en el que se manifestaba que no se compartía la instrucción, el contenido de la instrucción de Fiscalía de 4/2017 y, por tanto, que no se aceptaba esa coordinación y que sería recurrida a la misma? ¿Lo recuerda? No, que no se aceptaba, no, que no se compartía. Que no se compartía. Por eso, es que son cosas diferentes. Sí, tiene usted razón. Que no se compartía la instrucción de Fiscalía 4/2017 y que no se aceptaba la coordinación. Que no se compartía
el criterio de la designación respecto de esa persona, pero no es a la organización policial. La organización policial también tenía un sentido de dar un mensaje de tranquilidad, porque se estaba trasladando pues que de alguna manera el cuerpo de Mossos d'Esquadra pasaba a estar en las manos y a las órdenes de lo que no eran sus mandos naturales. Y por tanto había mucha, en el cuerpo, pues había mucha no me sale la palabra, preocupación y era un mensaje que lo que intentaba trasladar es tranquilidad. Y respecto a de que no se compartía, es que a quien lo dije es a quien lo debía decir, que es al fiscal, siempre respetando, porque también se dijo así, evidentemente su decisión, pero dije que no compartía que no consideraba que era la mejor designación. Ahora bien, también le dije siempre, señoría, si usted al final esta es la que es su decisión, pues su decisión se respetará como se hizo desde la primera reunión que hubo de coordinación el día 25. Una cosa es expresar sobre una decisión, pues pensaba que no era la persona oportuna, que no venía del mundo operativo, que teníamos miles de experiencias entre los tres cuerpos para coordinarnos. Y otra muy diferente es no aceptar una orden de la Fiscalía. Y eso no se dio en ningún momento. A mí en ningún momento a mí el fiscal me dijo nada al respecto de eso. No, yo le preguntaba, no le preguntaba nada respecto a la Fiscalía. Vamos a permitir, por favor, que en la medida en que todavía no ha terminado la respuesta, que pueda argumentar. Es que incluso el fiscal tomó interés, el fiscal superior tomó interés cuando le dije, señoría, es que hay otros órganos, como era el de la Comisión de Coordinación de Policía, y me preguntó, ¿y qué es eso? ¿Y cómo funciona? Bueno, al final no fue su criterio, marcó ese, nada que decir. ¿Ese comunicado le llegó a todos los agentes o solo a los mandos? Ese comunicado interno al que me he referido antes, donde se refería... Ya si pone comunicado interno, le diría que es a todos los agentes. Todos los agentes. A toda la organización, porque se suelen distribuir a través de la intranet del cuerpo. ¿Recuerda usted si ese mismo día, 23 de septiembre, el consejero Forn hizo declaraciones públicas en igual sentido de no compartir la instrucción de Fiscalía? No, en igual sentido no, porque tuvo una respuesta por parte nuestra, si mal no recuerdo. Porque él lo que decía era que el cuerpo no aceptaba esa coordinación. Y nosotros lo que decíamos es que no estábamos de acuerdo, que es otra cosa muy diferente. Y hicimos un comunicado, si mal no recuerdo, o esa misma fecha, o al día siguiente, en el sentido de eso, de matizar lo que había dicho el conseller, porque el criterio del cuerpo policial no era el mismo. Y la prensa precisamente reflejó esa diferencia de criterio, porque había titulares de Forn no recuerdo ahora. No acepta. ¿No aceptaba? No. Como que entre Forn y Trapero que nos discutíamos por ese tema, como que no teníamos el mismo criterio. O sea, si no lo he entendido mal, el comunicado interno hablaba de que ustedes no compartían, no estaban de acuerdo con la instrucción. Yo no recuerdo ahora, si lo tiene y lo enseña, pues le podré comentar con precisión. No recuerdo exactamente. Lo que le digo es lo que en aquellas fechas tenía claro, hacía mi criterio cuál era. Era ese, se lo he expresado, el de expresarle al fiscal que no compartía, no pensaba que era la mejor solución, pero evidentemente si al final lo ordenaba, como lo hizo, oiga, fuimos a las reuniones de coordinación, hicimos caso de las consideraciones que se en esas reuniones y que yo sepa, el fiscal no me llamó la atención ni me dijo que yo estaba incumpliendo absolutamente nada. Perdone que vuelva no le he preguntado sobre el fiscal, yo me refería sobre la comunicación a los agentes, pero eso ya me ha dejado claro que sí lo comunicó. Envió el 25 de septiembre un correo a sus jefes políticos directos, al señor Forn y demás de la consejería, respecto a que tenían que tomar medidas o contramedidas de algún tipo con respecto a lo acordado por la Fiscalía. En absoluto. Que tenían que tomar medidas o contramedidas para contrarrestar las instrucciones dictadas por la Fiscalía. En absoluto. ¿Recuerda usted una reunión mantenida con el fiscal jefe de Lérida, suya
por usted o por alguno de sus subordinados, en el que se trató cuáles iban a ser las medidas o las instrucciones que iba a dictar la Fiscalía? Sí, recuerdo. Yo no fui. Fue el jefe. ¿Quién fue? No sé si el jefe de la región o el jefe de investigación de la región policial de Lleida se reunió con el fiscal, sí. Y le apuntó a que habría una nueva instrucción, como así fue, no sé si, creo que es la 5 o la 6, y es cierto, sí que el jefe de región informó al comisario Ferran López, a mí me informó, y es cierto, yo informé del mismo correo en el sentido que habría una nueva instrucción que ya apuntaba por dónde iba a ir y que la tuvimos al cabo de 2 horas. Y antes de recibir esa instrucción, ¿es cierto que recibe usted ese correo al que se ha referido, del 25 de septiembre, del comisario Ferran López? Es lo que le acabo de explicar. Acaba de decir, y le añado, y 5 minutos después lo reenvía usted a Forn, a César Puig y a Pérez Soler. Es lo que le acabo de explicar. Bien. ¿Y es cierto que como continuación a ese correo se anuncia por parte de los jefes políticos y de Òmnium Cultural el proyecto Escuelas Abiertas, Escoles Obertas? No lo sé. No sé cuándo es lo de Escolas Obertas. ¿Sabe usted qué era eso de Escolas Obertas? Bueno, sé que hubo, sí, actividades al entorno de los colegios, digamos. Sí, iniciativas de actividades en torno a los colegios, a los colegios, sí. Mire, le pregunto esto porque la instrucción, como usted sabe, llevaba consigo el precinto de los colegios y Escolas Abiertas llevaba consigo la ocupación de los colegios para evitar ese precinto. ¿Ve usted una relación entre una cosa y otra? Pues que, primero, pienso que es anterior, es decir, el correo al que usted ha hecho relación... 25 de septiembre. 25 de septiembre. El tema de Escolas Abiertas, si no voy errado, es el 27. No tiene una, creo, no tiene una relación. Vamos, quien lo organizó, no sé en qué se fijó. Pero bueno, una cosa es el 25 y otra es el 27. Lo digo para aclarar. Y ahora si me dices la nueva pregunta que no... Sí, ¿recuerda usted? No, le hago una nueva pregunta. ¿Recuerda usted el informe de la Unidad de Planificación y Seguridad de Mozos de Escuadra? ¿Qué número de efectivos establecía como necesarios para poder cumplir los mandatos de Fiscalía primero y judiciales después? ¿Qué número de agentes de Mozos de Escuadra haría falta? ¿Para qué mandato en concreto? Para evitar que se llevase a cabo el referéndum convocado para el 1 de octubre. Es que hay diferentes momentos, por eso digo, cuantificación en relación a qué instrucción. Pues antes, refieras usted a la que crea conveniente. Yo le digo cuál es la cifra. Es que el informe solo se refiere a una cifra. Por eso le pregunto si recuerda usted la cifra. El informe, usted está hablando de un informe de la Comisaría de Planificación que cuantifica unos efectivos. Esto es. Bueno, eso es que solo hubo ese informe en relación a una de las instrucciones de Fiscalía. A ese me refiero. ¿Y qué importe era de agentes? Que si no recuerdo mal es las 5 o las 6, que es la que nos dice que hay que hacer un cerco durante el fin de semana, un cerco de 100 metros alrededor de los colegios para evitar pues, su acceso. Se cuantificó en 40.000 efectivos. 40.000 efectivos. 40.000 efectivos. Que ustedes, lógicamente, no disponían de ellos. Claro que no. ¿Solicitó usted, por tanto, expresamente ayuda a Policía Nacional y Guardia Civil para poderlo cumplir? No lo solicité, es que ya no hubo... Mire, ese informe lo presento yo, digamos, y lo comentamos en la reunión que se produce en Fiscalía, la mañana creo que es, del día 27 de octubre. 27 de octubre. Ese informe se había ordenado, si no voy errado, el mismo, o el 25 o el propio 26. En todo caso, lo presento, lo llevo a la reunión del día 27. Lo presento y lo comento. Y explico una serie de problemas, además, que sobre las fechas, a lo mejor estoy diciendo el 26 y es el 25, pero bueno, eso está documentado, no es... Lo que sí tengo claro es que explico ese informe diciendo, y una serie de problemas que entendíamos que se iban a dar, y lo estuvimos comentando en la mañana del día 27. Y a la tarde del 27 cesa las acciones de Fiscalía y vamos a un nuevo escenario. Es que eso ya no tenía virtualidad, no tuvo continuidad, digamos.
digamos, ese escenario que nos planteaba Fiscalía dejó de existir a partir de la orden de la magistrada. Acláreme una cuestión. Dígame. Con independencia de si estaba aplicándose en ese momento las instrucciones de Fiscalía o del Tribunal, Sí. para ustedes, desde el punto de vista operativo, entiendo, y corríjame si no es así, explíquemelo usted, los 40.000 agentes seguirían siendo necesarios para evitar el... No, es que los 40.000 agentes eran para un escenario que planteaba aquella instrucción de Fiscalía que no tiene nada que ver con el que planteaba el de la orden de la magistrada. ¿En qué se diferenciaba? Porque, perdone, pero no termino de ver la diferencia. Pues no mira, era evitar el 1 de octubre. Bueno, pero es que evitar el 1 de octubre es muchas cosas y se puede hacer de muchas maneras. Y una instrucción y la orden apuntaban a cosas diferentes. ¿En qué? Pues, por ejemplo, la instrucción de Fiscalía decía que había que hacer un cerco alrededor de los colegios electorales de 100 metros, con policías. Es decir, un cerco de 100 metros alrededor de los colegios electorales, ¿de acuerdo?, de los 2.300, y hacerlo además desde el fin de semana, desde el viernes, no digamos el domingo, el día del referéndum ilegal, sino desde el propio viernes. Esa, por ejemplo, era una de las diferencias. Evidentemente, ya lo diré, clausurar los centros, no me sale, precintado de los centros, una serie de cosas que el escenario después de la orden del TSJ no contemplaba el mismo. Además, la instrucción de Fiscalía, por ejemplo, iba también a los centros privados, cosa que no recogía la orden del TSJ. Es que era una instrucción sencillamente diferente. Ante esa instrucción, nosotros hicimos el cálculo, yo lo llevé a la reunión del 27 y lo comentamos. Y comenté los problemas que desde nuestra perspectiva el cumplimiento de esa orden de Fiscalía ocasionaban. Los comenté verbalmente y están recogidos en un escrito que presenté. Para ir terminando, mire, ¿cuántos puntos de votación fueron desocupados por los mozos de escuadra sin que hubiesen sido desocupados voluntariamente? Es decir, ¿cuántos tuvieron que desocupar los mozos de escuadra o cuántos lograron desocupar con el uso legítimo de la fuerza? Es decir, ante la oposición de los que lo ocupaban, para ser más concreto. No, claro, yo la oposición no. Mire, yo sé los datos reales después de... Hubo unos datos que se pasaron provisionales al a la juez del Tribunal Superior de Justicia el día 10. Ya se decía que eran provisionales. Se hizo un nuevo, o sea, un repaso de los datos para que fuesen más rigurosos, que son además datos a la baja, y acabaron siendo, y le voy a responder, acabaron siendo 134 o 139 colegios, digamos, que se cerraron durante el día. De ellos, 24 que ya no llegaron a abrir por la acción de la primera patrulla de Mossos. Y el resto, pues hubo un centenar de intervenciones de Arro, si es a lo que usted se refiere. Sí, eso, sí. Pues un centenar. Me parece que son 104 actuaciones de Arro durante el día, de refuerzos de seguridad ciudadana, que en algunos casos lograban, pues, o convencer a la gente o sacarla, o en algunos de ellos colocarse delante de la puerta y que de esa manera ya no pudiese votar nadie más. O sea, usted lo cifra en 104 los resultados efectivos de la desocupación. 134 en total, si no erro, 134 más 250 creo que fueron, que no llegaron a abrir. Entendemos que alguna cosa tuvo que ver el trabajo previo que se hizo el fin de semana. ¿Cuántas incautaciones de material electoral, en cuántos puntos de votación hicieron incautaciones de material los mozos de escuadra? En cuántos puntos no lo sé. Sé el material. Si quiere. ¿Cuánto fue el material? 432 urnas, 90.000 papeletas, 70.000 sobres, 4 ordenadores, un teléfono móvil
y documentación, alguna de ella de interés, porque explicaba bastantes cosas de cómo iba, o al menos eso comentó la Comisaría General de Información, de cómo funcionaba ese proceso. ¿Es cierto que tuvieron que modificar 11.000 actas policiales levantadas en las intervenciones de mozos de escuadra en los distintos puntos de votación, una vez que ya habían sido emitidas? ¿11.000 actas modificadas? La pregunta es cierto, no es cierto. Si quiere le pregunto, si quiere le explico. Sí, por favor. Sí, pues mire, las 11.000 actas originales están depositadas en el Tribunal Superior de Justicia. Lo que escribieron los Mossos en todas esas inspecciones que hicieron, tanto a las órdenes de Fiscalía como posteriormente por la orden del Tribunal Superior de Justicia, está depositado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desde que nosotros dirigimos allí las actuaciones y la documentación. El equipo, claro, tú recibes las actas y a partir de ahí pues tendrás que mirarlas para ver qué hemos hecho, qué hemos cerrado, qué hemos comisado, qué hemos... Y hubo un equipo que estuvo trabajando, digamos, trabajando esos datos. Se partía por un poco la información que había llegado a las comisarías y a las regiones policiales de esos datos iniciales que le he dicho antes, que los 134 es los definitivos y que había habido antes unos provisionales. Los provisionales se informan al TSJ el día 10 y proceden del recuento que las comisarías tenían y que informan a los servicios centrales y que eran superiores. Eran 149 centros, 10 o 15 más que se habían cerrado y 50 más que no se habían llegado a abrir. Cuando empiezan a ver las actas para contar, para decir, bueno, ahora vamos a dar la información más fiable, ven que las actas no recogen, por ejemplo, que lo que había sido la actividad de la comisaría, de si habían llegado refuerzos de otras patrullas, de cuándo había ido el Arro y qué había pasado en definitiva. Y ese equipo elabora una ficha para que el jefe de la comisaría ponga en esa ficha a qué hora pues llevó los refuerzos, el Arro, otras patrullas, ¿de acuerdo? Y se hace ese proceso de revisión de las actas y a través de esa ficha que se pide a las comisarias se sacan lo que son los datos definitivos, que son más fiables y que, vuelvo a decir, prueba de que están hechos, pienso, desde la honestidad, es que son inferiores a los que habíamos comunicado el día 10 al Tribunal Superior de Justicia. Esos datos se enviaron otra vez como definitivos al Tribunal Superior de Justicia el día 27 de octubre. Mire, ya un último tema, dejamos el 1 de octubre y me refiero a hechos posteriores. ¿Recuerda usted un incidente entre Policía Nacional y mozos de escuadra ante la incineradora de San Adrián de Besós? Recuerdo que sucedió, sí. ¿Usted recuerda qué era lo que se iba a destruir en esa incineradora por parte de mozos de escuadra? ¿Qué material? Sí, ¿Qué documentación? Sucede lo que ya habíamos comentado en días anteriores sobre esta pregunta. Esta pregunta desborda lo que es el objeto de este proceso y, en consecuencia, la Sala considera que no es pertinente. Sí, la cuestión era, señor presidente, porque creemos que su relación, y por supuesto no discutimos la decisión de la Sala, simplemente que su relación entendíamos que tenía que ver con la documentación, con las actas a las que se ha referido el 1 de octubre. De todas formas, esa línea argumental la puede luego hacer valer en el informe. Pues muchas gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias. Miren, vamos a ver. El señor Trapero ha sido propuesto por la Acción Popular, por la defensa de los señores Sánchez, Cuixart y Forn. Ahora entiende la Sala que cobra más sentido que nunca lo preceptuado en el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque de lo contrario tendríamos que dar traslado a las defensas y la última voz que se oiría en la Sala sería la de las acusaciones. Se trata precisamente de evitar esto. En consecuencia, vamos a dar un traslado a las acusaciones, pero por favor, con los límites impuestos por este artículo 708, es decir, solo aquellas preguntas que susciten las respuestas que el señor Trapero ha dado a la Acción Popular, superan el juicio de pertinencia y evitando también las repeticiones, para que luego lo último que oiga la Sala es la versión de descargo de las defensas, en el turno que ellos pacten, pero con preferencia
a las defensas que efectivamente han propuesto esa declaración, que son la defensa de los señores Sánchez, Cuixart y Forn. En consecuencia, tiene la palabra la abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal, insisto, con los límites que conoce sobradamente la representación del Ministerio Público del artículo 708. Con la venia, señor. Señor Trapero, buenos días. Buenos días, señoría. Usted ha comentado a preguntas de la acusación popular que le ha preguntado por el relevo de la Consejería de Interior. Cuando llega el señor Forn, se va el señor Jané. ¿Tuvo usted alguna explicación por parte del señor Jané acerca de las razones por las que se produjo ese relevo? Del señor Jané, claro, de por qué se marchaba. Bueno, yo pienso que por la deriva política un poco por donde iba y que él llegó un momento que no quería correr, supongo, un riesgo, estaba incómodo. Pienso que... ¿Él le dio alguna explicación personalmente? De ese tipo, sí, de que estaba incómodo, de que... Yo le había dicho, bueno, es que estábamos incómodos los dos porque llevamos tiempo hablando. Y él llega un momento pues que no quiere, pues aquello, sufrir ningún tipo de riesgo desde su planteamiento. Ya. Es así. También se produjo a continuación otro relevo importante dentro de la estructura de la Consejería de Interior. Del director de la policía. El director de la policía, el señor Valle. Efectivamente. ¿La razón era la misma? Bueno, yo pienso que el director, yo creo que hay una comparecencia del conseller Forn, que, hombre, no es la mejor comparecencia para quien no sé cómo decir, para un segundo, no fue un mensaje en definitiva como de ratificación, ¿no? Porque creo que le preguntó a algún periodista y él ofreció algunas dudas y supongo que esto al director le hizo pensar que bueno. ¿Se refiere usted a algunas declaraciones? Unas declaraciones, sí. ¿Recuerda usted el contenido de esas declaraciones? No, solo recuerdo eso, que le preguntaban y la respuesta fue del tipo, pues bueno, habrá que mirar o algo así. Al menos yo lo entendí así. Yo pensé, hombre... ¿Tuvo usted alguna conversación con el señor Valle en la que él le explicara las razones por las que dejaba la dirección de la policía? Bueno, él me llama aquel fin de semana para decirme que va a presentar la dimisión. Él me llama y me lo dice. ¿Explicó por qué? ¿Perdón? ¿Él explicó la razón? Bueno, un de poco, la dimisión? yo creo que está vinculado con mi percepción. ¿Con? Con mi percepción, con la de que... Con lo que ha dicho antes respecto al señor Jané. Pienso que va un poco por ahí. Bien. ¿Tuvo usted, recién llegado el señor Forn, tuvieron alguna reunión, a modo de grupo de trabajo para intercambiar opiniones con el señor Forn? No, yo me reunía con el señor Forn, igual que con el conseller Jané. Había una reunión semanal en la que repasábamos la agenda operativa. En esa reunión siempre iba el conseller, el secretario general del departamento, el director y yo. Eso era así desde la época del conseller Jané. Ya, pero ¿hubo alguna reunión en la que además de usted... Eso no cambió y Forn sí que me expresó en algún momento, no sé si se refiere a eso, Forn me expresó en algún momento, Forn tenía la intención de abrir, es decir, respetar la reunión semanal operativa en la que yo informaba de la previsión de las cosas que había para la semana, pero él, así como Jané, digamos, con esa relación conmigo ya era prácticamente suficiente, excepto de que hubiese algún tema y tuviese que venir el especialista. Pero Forn tenía la impresión, o sea, tenía la voluntad, y me lo dijo, quería abrir un poco más en el sentido de decir, los 3 o 4 temas pues de cada semana, no sé qué, un equipo un poco más. Yo no sé si se refiere a eso. Claro, naturalmente me refiero a una especie de grupo de trabajo, según se dice en los correos electrónicos, en el que intervinieron o que formaban parte, usted llevó a varios comisarios. Por las personas que van solo puede tener ese significado y ese sentido. A su voluntad de abrir un poco más. Ya. ¿Y tuvo alguna reunión allá por, creo que fue el 19 de julio, alguna reunión de estas personas, de sus subordinados, en las que estuviera también el señor Pérez Soler, estuviera el señor Forn?
Si está en correos, pues está. Bueno, eso es que pero yo le quiero preguntar. Si ya, pero yo, señoría, no puedo recordar absolutamente. Ya, pero ¿hubo alguna reunión? Esa, en concreto, a lo que usted hace referencia, pienso, del grupo de trabajo, es que pienso que aquel día había gabinete antiterrorista y, por tanto, por eso debía estar el director Solé. Ahí hubo un gabinete antiterrorista, estuvieron todos los mandos del cuerpo, no solo esos 4 o 5. Si luego nos reunimos en el marco de eso del grupo de trabajo, pues probablemente. Pero es que ese día creo que hay gabinete antiterrorista. ¿Les explicó, señor Ford, en esta reunión o en alguna reunión similar que tuvieran sus intenciones respecto a la celebración del referéndum el 1 de octubre? Yo ahí sí que le puedo decir con rotundidad, señoría, porque desde el principio, porque ya coleaba de la época Jané, en el sentido de que tenían claro dónde iba a ir el cuerpo, qué iba a hacer el cuerpo. Evidentemente, él siempre dijo que su acción política, su discurso, iba por esos derroteros, pero en la gestión del cuerpo yo no le puedo hablar de otra cosa que el respeto al cuerpo. Ya. Sin embargo, ese día el señor Ford hizo unas declaraciones que no sé si usted las recuerda y que no sé cómo encajaron en el cuerpo de Mossos. Que dijo algo así: el 19 de julio los Mossos de Escuadra garantizarán que los ciudadanos puedan votar con normalidad. Pues todas esas declaraciones, señoría, encajaban muy mal. También le digo que especialmente mal a medida que fuimos avanzando y que ya teníamos órdenes judiciales, digamos, concretas. ¿Qué se hacía? Pues bueno, hubo un momento que hubo un comunicado un poco más ya, que no lo habíamos hecho nunca, un comunicado por nuestra cuenta para decir no estamos de acuerdo en lo que dice el señor Forn. Y bueno, pues al final es un político, hace lo que él ocasiona. Yo pienso que había un punto, y lo he de decir así porque lo entiendo así, de irresponsabilidad. Pero yo también, y el cuerpo tiene la fuerza que tiene en ese sentido, señoría. No le puedo decir otra cosa. Ya. Vayamos al mes de septiembre, señor Trapero. ¿Usted recuerda la instrucción número 2/2017 del fiscal superior? La primera que nos dice. Es la primera de ellas. ¿Qué les encomendaba a ustedes? Una serie de acciones en torno a actos preparatorios de publicidad, de campaña del referéndum. Actos preparatorios que investigaran actos de ejecución o de preparatorios de la celebración del referéndum. ¿A eso se refiere? Correcto. Ustedes cumplieron estrictamente esta instrucción, supongo. El cuerpo de Mossos. Cumplimos con lo que pudimos hacer. Eso lo hizo las unidades de la Comisaría General de Información. Sí. Instruyeron, me parece que 170 o 170 y pico actuaciones, diligencias que se tramitaron a las fiscalías. ¿Y que se remitieron a las fiscalías? ¿Se remitieron al fiscal superior? A las fiscalías, primero a las provinciales. Y personalmente se lo entregué yo al fiscal superior, sí. O sea que en esos momentos usted estaba bajo mandato del fiscal superior y, por tanto, en funciones de policía judicial. Totalmente. Eso sí. ¿Usted le comunicó, le informó al señor Ford de la instrucción, del contenido de la instrucción? Sí, señoría. ¿Se la envió? Sí. ¿Y usted le envió también el contenido de las diligencias? Sí. No de toda la documentación que llevaban consigo, pero sí. Pero si eran diligencias el cuerpo de las bajo la dirección del fiscal, había un especial deber de reserva y no comunicarlas a las autoridades políticas. Bueno, entendía que era, no le digo, señoría, no me parecía unas diligencias que fuesen de un especial. No, sí, bueno, eran diligencias de investigación. Yo entiendo, señoría, la valoración la hace usted, es a quien corresponde. Yo le explico tan solo, bueno, lo que consideré en ese momento. Y a partir de ahí me someto a su juicio, evidentemente. Yo le digo la valoración. Yo informé de las órdenes judiciales, de las órdenes de fiscalía que recibía, yo informaba al conseller. Eso es así. Y esta era una de ellas. Pero además del contenido, le envió las diligencias, le informó de las diligencias en este caso, sí, al consejero de Interior. Eran las únicas que comportaban las diligencias, es cierto. Diligencias también cerradas, pero sí, es cierto, señoría, es así. Bien. Es así. A continuación viene otra instrucción, que es la 3/2017, ¿la recuerda? Si me dice... Es la que les encomienda a ustedes preparar un plan de actuación. El plan, correcto. El famoso plan de actuación. Efectivamente. Bien.
Usted le informó al señor Ford de esta instrucción también. Se lo he dicho, de todas. Usted elaboró un plan de actuación. Sí. ¿Recuerda? Sí. Que lleva fecha 19 de septiembre. Si mal no sí, recuerdo. Esa instrucción, por error mío, nos la envían un jueves o viernes, y yo, por lo que sea, que el correo se me escapa y no lo leo. Es así. Es decir, tuve conocimiento más tarde, en la reunión, yo pienso que es, no sé si es del 19, cuando llego a la reunión y el fiscal me pide, digo, señoría, no sé ni de qué me está hablando. Y es cuando miro y me lo vuelven a reenviar y lo presento el día 21, creo. El plan de actuación. El plan de actuación. O sea, el plan de actuación lo acordó usted o se hizo en cumplimiento de lo ordenado por el fiscal en la instrucción 3/2017. Efectivamente. Pero también se lo vuelve a enviar al señor Ford. Sí. ¿Usted recuerda el contenido de la instrucción del fiscal? Sí, de que elaborásemos el plan. Sí. Hay una instrucción cuarta, que se la voy a leer, que dice: se debe mantener en todo momento el secreto de las actuaciones relativas a la planificación, redacción del plan, transmisión a las unidades subordinadas que deban participar en el mismo y ejecución del plan. Sí. Pero el secreto no fue guardado, porque usted se lo transmitió a su responsable político. Le he dicho que le transmitía las órdenes y lo que hacíamos. La justificación entendía, el conseller tiene la dirección política, evidentemente, no es la dirección judicial, porque ahí dependemos de jueces y de magistrados. Ahora, también pienso que estamos en un contexto en el que las órdenes se publicaban en la prensa y salían. Estamos en un contexto también en el que muchas veces necesitábamos de recursos para el cumplimiento de esas órdenes, y evidentemente hay una cosa que igual que reconozco que eso es así, pero también le digo, yo trabajo desde la confianza de que el cargo político, eso no va a pasar de ahí, no va a pasar del departamento, y que tiene también ese deber de sigilo. Pero Usted también le envió en varias ocasiones distintos informes, que eso sí son de inteligencia, los informes sobre valoraciones en el ámbito de interior del desarrollo del proceso soberanista. Correcto. ¿Recuerda? Sí. Se los envió. Siempre que había un informe o que caía en sus manos, se lo enviaba al consejero, o solamente determinados informes seleccionados. He explicado antes de que el procedimiento hasta que llega al consejero Ford es que a Llanes se les enviaba todo directamente desde la Comisaría General de Información, todo. Y Ford era un conseller que respecto a la información pues no tenía el mismo criterio. Y yo, pues algunos que veía de relevancia o que ya por el título, porque a veces algunos incluso ni me daba tiempo a leerlos, pues se los reenviaba. Es así. Es así. Pienso que tiene que tener conocimiento. Usted recordará el contenido de la instrucción 4 del 2017 del fiscal superior. ¿Cuál? Es la que nombra al coordinador. Sí. La que nombra al señor Pérez de los Cobos. Correcto. Esta nos la notifica el día 23, creo que es, o 25. Ahora no. Pero se lo comunican antes a usted en una reunión con el fiscal superior. Bueno, primero verbalmente, en la reunión del 21, creo que es. El 21 de septiembre, efectivamente. Y luego, por escrito, dándonos una instrucción, probablemente fue el día 23. O sea, el 21 de septiembre el fiscal superior le comunica en una reunión, va a designar coordinador. ¿Usted cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su respuesta frente a la designación del coordinador? Bueno, o lo que le dijo al fiscal superior. Yo cuando llego allí, ya habíamos tenido alguna reunión, me parece que el 12, ya habíamos tenido alguna reunión de los 3 mandos de policía, bueno, 4, porque venía también el jefe de Guardia Urbana, con el fiscal y el teniente fiscal. Y el día 21, cuando llego, veo al señor de los Cobos. El señor de los Cobos me dice, de hecho antes de sentarme, ¿podemos hablar un momento? Me lleva a un despacho y me empieza a decir, lo que después, una serie de instrucciones, lo que después transmitió ya con los fiscales, porque yo le corté un momento que le dije, perdón, a mí me han convocado aquí a una reunión los fiscales con los 3 jefes de policía, nadie me ha dicho que estabas tú,
digo, encuentro que venía aquí, que me estés explicando aquí, que era que me estaba dando una serie de indicaciones de que la de esto del referéndum dependía de Mossos, que si no el apoyo. Digo, es que no entiendo nada. Digo, te pido que lo que estés diciendo y lo que yo tenga que decir lo hagas delante de los fiscales, que es quien me han convocado. Ese fue el inicio del encuentro cuando yo llego allí y lo veo. Y a partir de ahí, pues sí, el fiscal dice de una manera verbal pues que ha decidido pues que haga esas funciones de coordinación. Es así. Hubo una segunda reunión. ¿Perdón? Hubo una segunda reunión con el fiscal superior el día 23 de septiembre, ¿lo recuerda? Perfectamente. En esta reunión le indica el fiscal superior a ustedes que ese es un plan para una jornada electoral normal y no para impedir un referéndum ilegal. Que parece, bajo en otras palabras, el fiscal general del Estado le ha dicho exactamente, o lo que yo recuerdo viví es así. Y sí, yo digo, bueno, y también el señor de los Cobos empieza a hacer una serie de críticas y yo digo, bueno, pues que si ese es el problema, pues podemos mirar de reformular, de incrementar efectivos, es así. También digo, perdón señoría, también digo, porque hay un punto también de decir, digo, me comprometo a decir, bueno, es que lo podemos mejorar, podemos poner más efectivos, eso no va a ser ningún problema, pero también hago la reflexión de decir, hombre, y era la parte que afectaba al señor de los Cobos, de decir, si nos ha ordenado a los 3 cuerpos policiales que hagamos un dispositivo, Guardia Civil había presentado el día 21 un borrador en el que tan solo decía tenemos equipos en Girona en esta zona, en Tarragona en esta zona, en Lleida en esta zona y en Barcelona en esta zona. Ese era el dispositivo. Y Policía Nacional no había presentado nada. Y yo, hombre, un poco transmitía también de decir, no sé si me parece muy de esto que, habiendo presentado solo nosotros un dispositivo, estamos aquí como un poco y no estamos diciendo nada de que desde los otros 2 cuerpos no se han presentado esos dispositivos. Un borrador y por el otro cuerpo absolutamente nada. Hice esa reflexión. Pero había algún borrador de un borrador de la que presentó Guardia Civil. Lo presentó y yo tengo una copia. Es así. Lo presentó un borrador en el que decía que tenían unidades en las zonas donde las tenían. Ese era el dispositivo. Bien. A raíz de las sugerencias del fiscal superior, ¿usted elaboró un nuevo plan de actuación o consideró que el que había presentado era suficiente? Es que a partir de las sugerencias, evidentemente que la voluntad era de cambiar y de hacer lo que se nos ordenaba. Pero las cosas pasan también, hay que entender en cada momento lo que pasa. El día 23 tenemos eso. El día 25 hay la primera reunión de coordinación. ¿A esas reuniones va usted? A las reuniones de coordinación fue desde la primera el comisario Ferran López. Bien. ¿Vale? El comisario Ferran López. El día 25 se produce una nueva orden por parte de Fiscalía que cambia el escenario de lo que había hasta entonces y del que hemos estado hablando antes, que es al que nosotros respondemos con el informe ese de los 40.000. Es decir, nos pone en una nueva... Se refiere usted a la instrucción 6/2017. Correcto. Que va dirigida exclusivamente a los Mossos. Sí, y después vendrá a los otros cuerpos. Pero le digo, es que ahí cambia el escenario. Entonces, esto de presentamos un nuevo plan de actuación, no, es que tenemos un nuevo escenario. Y a ese nuevo escenario hacemos un informe diciendo lo que se requiere. Y no hay que olvidar que esa misma tarde, del día 25, empieza la primera reunión de coordinación. Y ese es el sitio donde teóricamente se tienen que poner en común los diferentes dispositivos y articular esa respuesta única. Entonces, y ya hay solo la reunión del 27, que tiene otro cometido, que tampoco se pide, han cambiado ustedes el dispositivo, es que eso se está haciendo a partir de las reuniones de coordinación que se establecen en la tarde del 25. Señor Trapero, en las reuniones del día 21 y 23 usted manifestó al fiscal superior y a quienes estaban presentes que quienes debían de llevar a cabo esa tarea de impedir la celebración del referéndum eran exclusivamente el cuerpo de Mossos, que para eso estaba y tenía esas competencias en Cataluña, y que en su caso, si necesitaban ayuda de otros cuerpos, la pedirían. Bueno, yo hago una defensa del cuerpo y es así, probablemente no muy acertada y también se lo he de reconocer porque, bueno, pues entiendo, cada uno tiene su de esto profesional y yo
Pero hizo este planteamiento. Se lo estoy explicando, señoría. Digo, y le estoy reconociendo que incluso en algún momento pudo hasta no ser apropiado y no hacerlo con las palabras correctas. Pero también le quiero explicar que obedece a lo que yo estoy sintiendo ese día 21 y 23. Y que se me está diciendo, esto lo tienes que hacer así, desde un órgano que lo encuentro allí el día 21 sin ningún anuncio previo. Bueno, pues sí, desde el punto de vista de la defensa del cuerpo, hay además bastante confusión es que van a dirigir el cuerpo, lo que hemos hablado antes de si lo dirigían sus mandos. Pues bueno, todo eso lo vivo, pues bueno, de una manera, cada uno vive las cosas a su manera, y le reconozco que a lo mejor no estuve lo más acertado, pues sí, pero que el espíritu que había no era en ningún caso, era de defender el cuerpo y de hacer las cosas lo mejor posible. Ya. Lo mejor ¿Usted posible. recuerda si le envió también al señor Ford, antes de ser presentado en la Fiscalía Superior, un proyecto, un borrador de escrito de disconformidad con la Instrucción 4/2017 con la que designaba coordinador al señor Pérez Moscobos? Sí, un comunicado al cuerpo. Usted presentó un escrito en la Fiscalía Superior. Usted envió un escrito al fiscal. Yo sobre un escrito al fiscal. Explicándole que no estaba de acuerdo. Nunca le he enviado un borrador al conseller. Nunca. Yo todo lo que se enviaba a la Fiscalía, que he dado conocimiento, se lo he reconocido. Es así. Pero nunca para que él opine, valore. A posteriori. A posteriori. ¿Le envió el escrito? Sí, a posteriori. ¿Al conseller? Se lo he dicho antes, señoría, de las órdenes que recibíamos y de nuestro cumplimiento. Sí. ¿Le envió también al conseller el modelo de acta que ustedes habían diseñado para cumplir la Instrucción 5/2017? Puede ser, sí. También. ¿Le envió usted al conseller, si lo recuerda usted, unos comentarios suyos sobre cómo debían articularse los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad? Eso lo pide no lo pide el conseller, lo pide su jefe de gabinete. El señor Pérez. Sí, que nos pide, oye, que los principios que regulan el cuerpo sobre estos ámbitos, ¿cuáles son? Yo se lo encargué al comisario que trabaja conmigo, Xavi Gámez, y se lo envié. Sí, es así. Y también unas declaraciones que había hecho el fiscal general del Estado. Le envió usted también un día más tarde, al conseller el escrito de respuesta suyo a la Fiscalía Superior en relación con la Instrucción 6/2017. Sí, puede ser, sí. ¿Le envió usted también las pautas de actuación por las cuales ustedes cumplimentaban el auto del Tribunal Superior de Justicia en relación con la prohibición del 1 de octubre? Quiero decir, señoría, que me permite, gran parte de toda esa documentación se enviaba a toda la estructura del cuerpo. Es decir, que tenía una difusión, le he respondido que sí, pero tenía una difusión bastante generalizada. Vamos, que le informaba usted prácticamente de todo al conseller. Bueno, yo pienso que es desde la confianza profesional que debo tener y desde unas órdenes de un día que tiene una trascendencia mucho más allá del cumplimiento de una orden judicial, porque tiene una afectación o podía tenerla también a la seguridad ciudadana y al orden público, pues entiendo que debe tener conocimiento. También le he dicho que muchas de ellas tienen afectación a otras cosas, a recursos que necesitábamos. Sí. Ya. ¿Por qué las pautas de actuación se hicieron públicas a través de todos los medios de comunicación? ¿Hay alguna razón? ¿Alguien filtró aquello? Pues eso habrá que buscar quién es el responsable y en su momento, porque lo que le aseguro es que ni yo, ni los mandos de Mossos, ninguno dimos ninguna orden en ese sentido, ninguna indicación en ese sentido. ¿El señor conseller Ford o su jefe de gabinete o el señor Pérez Soler en alguna ocasión le corrigieron o modificaron alguno de los informes que usted les enviaba o algunos de las de carácter opiniones informes que pudieran enviarles ustedes? De carácter gubernativo, como el que hemos dicho antes, el Ágora, sí, y lo pueden hacer. En el ámbito judicial no, porque se los enviaba cerrado. Es decir, que no había posibilidad, aparte de que no lo hubiese admitido. ¿Recuerda si en las reuniones a las que asistió el señor Ferran López, las reuniones de coordinación, ahí se planteó, se consolidó la idea de que actuaría el cuerpo de Mossos y en otro caso
a requerimiento o en otras situaciones de ineficiencia o insuficiencia actuarían Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil en relación con lo que pasó el 29-30 y con el 1 de octubre? Yo puedo explicar lo que Ferran López, comisario, explica a la organización, y a mí previamente en una reunión que tenemos el día 29. Explicar lo que él habla en las reuniones de coordinación es él, porque yo no tengo conocimiento. Ahora, lo que no tengo duda es lo que transmitió Ferran López a la organización. Eso sí. Eso sí. Ya. ¿Qué instrucciones tenía Ferran López en las reuniones de coordinación? Instrucciones suyas en relación con este tema por el que le acabo de preguntar. Absolutamente ninguna. Es decir, es más, a Ferran, yo después de la reunión del 23, que es una reunión, bueno, en algún momento con el señor de los Cobos, estuvimos discutiendo sobre el tema del uso de la fuerza y hubo algún momento, pues eso, de una cierta tensión dialéctica, por decirlo así. Nosotros valoramos el tema de la coordinación y Ferran dice, se ofreció y lo valoramos. Estaba Joan Carlos Molinero, Emili Quevedo y yo mismo, y le dije, pues quizás es la mejor opción. Y le llego a decir, Ferran, digo, además, digo, yo pienso que en este tema ya, digo, yo creo que no estoy haciendo un buen papel, se lo reconozco, fue así, con De los Cobos. Por tanto, lo vi como una liberación en ese sentido. Toda la confianza para su criterio, no tuvo ninguna indicación que no fuese en positivo de decir, oye. Pero siguió planteándose por el señor Ferran López en las reuniones de coordinación su idea originaria en relación con la participación del Cuerpo de Mossos en esta tarea que se le había encomendado, primero por el fiscal y luego por la juez. Es decir, primero intervienen Mossos y, si es necesario, intervienen los otros cuerpos. Eso no, bueno, no es, eso tiene sus matices. Es decir, mientras estamos bajo las órdenes de la Fiscalía, era así. El planteamiento inicial es Mossos y a requerimiento Policía y Guardia Civil. A raíz del mandamiento de la magistrada del TSJ, eso cambia. Ya no es ese planteamiento, ya no es Mossos y a requerimiento Guardia Civil o Policía Nacional. La juez lo que hace es una orden que vincula a los tres cuerpos por igual. Vinculaba a los tres cuerpos por igual. Es más, nosotros durante la reunión en la que nos da conocimiento del auto, cuando nos da la parte dispositiva nos dicen, ella dice, lo leen y a no ser que vean una cosa muy importante. ¿Les da solamente la parte dispositiva? Sí, la parte dispositiva. Bien. Y ella nos dice, lo leen y a no ser que vean alguna cosa que no estén absolutamente de acuerdo, este es como diciendo, es el definitivo, ¿no? No va a haber cambios. Ella había hecho una serie de manifestaciones al inicio, comentándolo, las órdenes, comentando el mandamiento, y en una de ellas deja claro que cesan las órdenes que había emitido la Fiscalía y que a partir de entonces, digamos, lo único que estaba vigente era su auto, que lo que se había instruido hasta el momento por parte de la Fiscalía quedaba como incorporado a la causa, ¿de acuerdo?, pero que el resto de órdenes quedaban cesadas. En concreto, ¿puedo consultar una nota? Por supuesto. Gracias. En concreto, los comentarios que hace la juez allí son estos. Las órdenes a partir de este momento son las que vienen en este escrito. Perdón, ¿son comentarios que usted anotó? Sí, son mis comentarios, pero dan respuesta a lo que me ha... ¿O es el contenido de la resolución judicial? No. Estos son los comentarios que yo anoto a raíz... Nárrelos en lugar de leerlos, por favor. No quería utilizar unas palabras que no fuesen... Lo narra y ya con esta referencia sabemos que... Pues tan solo las que existen dejan de tener vigor. Es lo que dijo respecto de las órdenes de Fiscalía. Y respecto, es decir, ¿por qué le cuento esto?
Cuando a nosotros nos da la parte dispositiva y nos dice que a no ser que haya alguna cosa muy relevante, pues que ese es el documento, ella en esa fase de explicación nos dice que los 3 cuerpos somos policía judicial, por tanto, que podemos actuar indistintamente, cada uno, o sea, que todos podemos hacer de todo. Pero hay un momento que dice que el señor de los Cobos tendrá, dice exactamente, la supervisión de todas las fuerzas de ustedes. Esa es la expresión que utilizo, la supervisión de todas las fuerzas de ustedes. Y yo le hago, cuando acabamos el documento, le digo, perdón, señoría, no es por ganas de, ha dicho de no cambiar, digo, no es por ganas de cambiar o no cambiar. Digo, es que aquí no pone nada de eso. Usted ha dicho que el señor de los Cobos tiene esa función y usted, al menos en lo que yo estoy leyendo, no se lo está reconociendo. Se queda un momento así, se va de despacho, viene con con un nuevo auto, rompemos allí el anterior y ese era el vigente. Eso es lo que vivimos en esa reunión con la magistrada, en la que quedaba claro que los 3 cuerpos éramos policía judicial, que los 3 podíamos hacer cualquiera de las funciones que nos otorgaba y que el señor de los Cobos asumía esa función de supervisión. Que ella, supervisión de todas las fuerzas de ustedes. Y cuando lo redactó, lo que pone es un artículo que hace relación a las funciones de la Secretaría de Estado, del Gabinete de Coordinación, que es el que él llevaba, y del artículo 43.2 de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Eso es lo que establecía ese marco. Bien. A partir de ahí, por utilizar palabras suyas que dijo que aparecieron publicadas en una entrevista, una referencia periodística, sí. Una cosa es el qué, otra el cómo. Tenían que cumplir el auto judicial, pero la cuestión acerca de cómo se iban a organizar los cuerpos, sabe usted que es una cuestión operativa. Y esa se decidió en las reuniones de coordinación. Y se decidió ahí que actuaría primero Mossos. Con un matiz. Ferran, sí, yo le digo lo que a mí me traslada Ferran. Ferran a mí me dice, nosotros hacemos lo de los días previos. Bien. Y me dice que no quiere decir que, es decir, porque claro, la orden no la vamos a cambiar. Bien. Que ellos también podían actuar. Pero Ferran dice, nosotros hacemos lo de los días previos. A partir de ahí, una primera actuación con los recursos propios que tenemos, de refuerzo, de orden público. Y después, el grueso del orden público está en las manos de Cuerpo Nacional de Policía y de Guardia Civil. Entonces, a través de una petición nuestra, pues nos daban apoyo. Eso es lo que transmite Ferran. Es en definitiva lo que establecía la instrucción del secretario de Estado de Seguridad. Bueno, yo esa instrucción del secretario de Estado de Seguridad no la vi nunca. Yo la he visto en las diligencias. Ustedes asumieron la responsabilidad, de acuerdo con los otros cuerpos, de que las actuaciones del 29 y el 30 eran responsabilidad suya. No, vuelvo a decirle, no exactamente, que el 29 y el 30 nosotros los íbamos a hacer y Ferran dice, ellos no han dicho ni sí ni no, que nosotros lo íbamos a hacer. Ellos no han dicho ni sí ni no. ¿Y el día 1? ¿Y el día 1? ¿Qué pasaba el día 1? Pues el día 1 seguíamos con el cumplimiento de la orden, nosotros una primera respuesta de nuestros efectivos de orden público o de refuerzos que teníamos y petición, ya se sabía que la mayor parte del grueso del orden público era del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. ¿Y por qué no suyo? ¿Perdón? ¿Por qué no de ustedes? Pues porque no tenemos, señoría. Porque ellos tenían 6.000 y nosotros teníamos pues 800 o 1.000. Vamos a ver, ustedes dispusieron para esto, para pedir el referéndum, casi 8.000 efectivos. 7.850. Claro. Sí, pero lo que me está diciendo es que el día 1 trasladaron toda la responsabilidad del cierre de los centros a Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. No le he dicho nada de eso. No, le estoy diciendo que era un único, lo que transmite el comisario Ferran López, un único dispositivo. Primera idea, un único dispositivo, no son 3. Que nosotros habíamos informado que empezábamos con las labores previas, que llegados el día 1, Ferran transmite a la organización que ponemos un binomio, eso que se dice que como si fuese algo,
transmite sin ningún tipo de duda la organización en la reunión con los 20 y pico mandos, en la posterior con los 200 y pico. Hemos pactado, son sus palabras, hemos pactado poner un binomio en cada uno de los colegios, para que empiecen lo que puedan. Bueno, pues cerraron 24 centros. Lo del binomio fue idea suya. ¿De quién? Suya. Lo de que el dispositivo para cerrar o para impedir el referéndum era colocar un binomio en cada centro. Pero cuando dice idea suya... ¿De usted, me refiero? En absoluto. ¿De quién? Pues de la reflexión que habíamos hecho los mandos. Y de que no podía ser otra. Es decir, es que o ponemos un binomio en cada centro y sabemos un poco lo que está pasando, o bueno, claro, había otra opción. Podemos ir a 100 colegios y dejar los otros 2.200 que hagan lo que quieran. Es decir, usted planteó un dispositivo, ejecutó un dispositivo, parece que sabiendo que eso no iba a ser efectivo. Eso no es verdad, señoría. Planteé un dispositivo en el marco que le he dicho de un dispositivo conjunto donde había una parte que pivotaba sobre el cuerpo de Mossos y otra sobre los otros cuerpos. O sea, es que no se puede ver el binomio como algo... No, el binomio es parte de un dispositivo. Y hicieron su función y la hicieron bien. Y tuvo unos resultados que hay que añadir a los resultados que tuvo lo otro, la actuación, pues más de orden público. Señor Trapero, entonces, ¿cómo iban a cumplir ustedes el mandato judicial? No le entiendo la pregunta. Está muy claro. Preparan un dispositivo que no va a servir para nada. Eso no es verdad, señoría. Echando toda la responsabilidad a las fuerzas y cuerpos. Vamos a intentar que esto no sea un debate sobre la operatividad, sobre la eficacia del operativo. Se trata simplemente, usted le hace unas preguntas y él contesta. Pero por favor, no concluya usted después de las respuestas lo que esa respuesta le está a usted sugiriendo. El dispositivo que usted planteó iba dirigido a cumplir el mandato judicial y cerrar los centros? El dispositivo que el COS de Mossos planteó, no yo, el COS de Mossos, diseñado por sus mandos en el marco de un dispositivo conjunto con los otros cuerpos, no tenía otra finalidad que la de cumplir los mandamientos judiciales, mandamiento judicial y de la Fiscalía, ninguna otra. ¿Nos hubiese encantado que hubiese habido más resultados? Sí, hubo los que pudimos hacer entre todos. ¿Recuerda usted a qué hora de la mañana reclamaron ya la presencia de las unidades del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil el día 1 de octubre? Creo que a las 8:50 de la mañana, pero por error, el comisario Ferran López, que es quien lo transmitía, envió todos los colegios sin filtro y rectificó a las 9:10 o 9:15 con una relación de 234 colegios, que es donde pedíamos apoyo. En las actuaciones previas del día 29 y el 30 que llevaron a cabo Mossos, ¿se cerró algún colegio, algún local que pudiera ser utilizado posteriormente para celebrar el referéndum? No. ¿Se incautó algún material? No. ¿Por qué razón? ¿No había ordenado la juez que se impidiera hasta el 1 de octubre, no el 1 de octubre, sino hasta el 1 de octubre, que se impidiera el uso de los locales? No, que se impidiera el uso de los locales para realizar actos preparatorios del referéndum. Eso es lo que señalaba, si no voy errado, la orden de la juez. Y lo que hicieron los patrullas y lo que se encontraron con carácter universal, digamos, es que no se estaban celebrando actos preparatorios del referéndum, ni había en las inspecciones que hicieron de los lugares material que estuviera vinculado a la preparación o celebración del referéndum. Pues como hubiesen sido, pues si hubiesen visto urnas, si hubiesen visto papeletas, si hubiesen visto una zona que hubiese estado señalizada, pues si hubiese precintado. Pero los patrullas cuando llegan allí ven pues el estado normal de las cosas y ante eso... ¿Y todos los centros ocupados? Bueno, muchos de ellos, la mayor parte, sí, cierto. ¿Eso había sucedido en alguna otra ocasión con motivo de algunas otras elecciones? No, creo que con ese carácter universal, no. Los centros tienen actividades, pero no con ese carácter universal. Sí, pero si ya en un fin de semana, previo a una jornada electoral normal, usted en alguna ocasión vio que se ocuparan los centros de forma generalizada. No. Y aseguraría que no había pasado nunca. Ya.
Situación, por cierto, que la estamos viendo todos los cuerpos policiales. Es así. Eso fue público. Bueno, pero parece que los responsables o los que asumieron la responsabilidad en relación con esos Una datos pregunta, eran por favor. Una pregunta. Ustedes, usted y sus comisarios principales estuvieron en 2 ocasiones en el Palau de la Generalitat con el señor Puigdemont, con el señor Junqueras y con el señor Forn, ¿lo recuerda? Días 26 y 28, pero no son las mismas personas en las 2 reuniones. Sí. ¿Quiénes están en la primera reunión? ¿Quiénes en la segunda? En la primera reunión, el entonces presidente Puigdemont, el conseller Forn, el comisario Joan Carles Molinero, el comisario Ferran López y yo. Y en la segunda, el presidente Puigdemont, vicepresidente Junqueras, conseller Forn, todo, y que había pedido también, yo había pedido la asistencia de la presidenta del Parlamento, no acudió, y por parte de Mossos, comisario Joan Carles Molinero, comisario Ferran López, comisario Emili Quevedo, comisario Manel Castelví y yo mismo. Sí. ¿Cuál fue la razón por las cuales se producen esas reuniones? ¿Lo pidieron ustedes? A petición mía en concreto. Las 2. Las 2. ¿Qué pasó en la primera reunión? Bueno, en la primera... Disculpe, señor presidente, con la venia. El tema es de indudable interés, pero a la vista de lo peticionado por la acusación popular que plantea la prueba y de su interrogatorio, las preguntas del fiscal en este punto parece que desbordan el marco de la testifical. Vamos a hacer aquí un receso, más que un receso, una suspensión, y seguimos ya a las 4 de la tarde.